te quiero dar gracias. Hoy levantamos nuestras manos en señal de adoración y de dependencia a ti. Entramos a tus atrios con esta alabanza y también con cántico nuevo de nuestra boca, Señor, para decirte que te amamos, Jesús. Hoy venimos con una necesidad creciente de que seas tú el que te entrones en nuestro corazón. Hoy queremos bajar del trono de nuestra vida el yo, en mi orgullo, Señor, mis decisiones. Hoy queremos que seas tú mostrándote a nosotros. Estamos cansados de tomar malas decisiones, Señor. Estamos cansados de combatir, Señor, con nuestra carne. Pero qué bueno que tú ofreces un camino claro, Señor, para aquel que te guía, para aquel que te sigue, que está la guianza en tu palabra, Señor. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y es lumbrera mi camino, Señor. Señor, guíanos por esa senda de justicia. Guíanos hacia ti, Señor. Señor, yo sé que aquí han venido personas con necesidades claras. Sus corazones están turbados. Sus corazones quieren ver lo que tú estás a punto de ser, lo nuevo que vas a establecer. Estás quitando de nuestra vida el ego, el orgullo, los ídolos, Señor, que nos hacían sentirnos seguros. Pero qué bueno que la única seguridad la podemos hallar es en ti, en la persona de Cristo Jesús. Nuestro objeto de fe es Cristo Jesús, Señor. Hoy queremos que tú, Señor, que todo lo conoces, que escudriñas en lo más profundo de nuestro corazón, puedas venir y mostrarnos, Señor, el abrazo de un Padre que nos pueda decir, todo va a estar bien, hay esperanza. Yo soy el que te guío, yo soy el que batallo por ti. Lo que el hombre te ha dicho, las acusaciones que han venido a tu mente no son mis acusaciones. Yo te he hecho mi hijo, mi hija. Yo quiero establecer una nueva realidad en ti. Sí, vas a hallar aflicción, vas a hallar confrontación, vas a hallar oposición. Pero tranquilo, porque yo vencí al mundo. Y sabemos que al final de toda esta gran película, ya yo vencí y te he dado la victoria para que camines en ella. Te he dado la confianza para que no temas, porque el perfecto amor mío echa fuera todo el temor. Eso lo declara su palabra. Y hoy quiero recordarte que el perfecto amor de Dios va a echar fuera todo temor que tengas allí, que te haga tambalear, que te haga crear alguna inseguridad dentro de tu alma, dentro de tu cuerpo, dentro de tu mente. El Señor es bueno y poderoso y es grande para hacer, a través de la limpieza de su palabra, transformar el nuevo hombre que Él está regenerando conforme a la imagen y la estatura del hombre perfecto que es Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. Mis amados, ¿será que pueden buscar el Salmo 136? Por favor, y cuando lo tengan, con un fuerte amén. ¿Cuántos creen que tenemos un Dios lleno de misericordia? Amén. ¿Verdad? Porque dice su palabra en el libro de Lamentaciones que por esas muchas misericordias no hemos sido consumidos, ¿verdad? Y qué bello como el Salmo 136 es una alabanza por las misericordias eternas del Señor. Amén. Lo vamos a declarar como pueblo, porque al Señor, sé que cuando declaramos su palabra hay poder. Amén. Y cuando nos unimos en ese acuerdo, ¿verdad? Porque así también lo establece su palabra, es el Señor haciendo. Lo vamos a leer del 1 al 6, es muy extenso, pero luego que leamos hasta el 6, nos vamos a ir al 23. ¿Ok? Amén. Amén. Bueno, Señor, en esta mañana queremos venir a leer esta porción de tu palabra, Señor, y lo queremos hacer en tu nombre, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Padre, Señor, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén.
Amén. Todos tienen el Salmo 136. 1, 2 y 3. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Nos vamos al 23. Él se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da aliento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Gracias, Señor. Amén, Señor. Eso es lo que hoy queremos venir como pueblo, Señor. A alabarte, a adorarte, Señor, porque tú eres bueno. Queremos venir delante de ti, Señor, a darte gracias por todo lo que has hecho, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Y el regalo más grande que tenemos es que un día cada corazón de los que hoy está en este lugar decidió abrir su corazón a ti, Señor. Decidimos cenar contigo y tú con nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque vives en nuestros corazones, Señor. Gracias, Jesús, Señor. Gracias, te amamos. Gracias porque tus misericordias son eternas, Señor. Gracias porque estás con nosotros, Señor, en las alegrías, en los momentos de tribulación, en los momentos de tristeza, Señor. Tú estás con nosotros, Señor. Así que hoy queremos venir delante de ti a entregar nuestros corazones, a entregar, Señor, lo mejor que tenemos delante de ti, Señor. Queremos alabarte con todo nuestro ser, Señor, porque tú eres el único digno de toda gloria y toda honra, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Queremos darte gracias. Aprovechamos este tiempo y este momento para que sea tu palabra glorificada sobre todas las cosas, Señor. Señor, hoy llena nuestro corazón de tu presencia. Tú eres el único que puede hablar en la intimidad a cada uno de los corazones que hoy han venido a escucharte a ti. Señor, que no vean el hombre que se para aquí, que vean al Cristo que predicamos, al que puede hacer de lo imposible lo posible, el que hace una obra regenerativa dentro de nuestro ser, combatiendo contra el pecado que inunda nuestro corazón y transformando todo lo que estaba muerto en una realidad llena de vida, de victoria, de un reino, Señor, que has anunciado que un día estaremos allí en tu presencia. Ayúdanos a perseverar, Señor. Ayúdanos en ese proceso de santificación a cada uno. Señor, rogamos hoy por cada persona que ha llegado aquí. Señor, yo no conozco sus necesidades, pero tú sí las conoces todas. Señor, yo pido que ellos puedan hoy llevarse de parte tuya algo que les confirme, Señor, de que tú estás obrando a favor de cada uno de ellos. Señor, de que si hay alguna herida, tú puedas sanarla, Señor. Señor, si hay algún conflicto, tú puedas ser el mediador, Señor, y el catalizador. Que tu justicia siempre prevalezca. Señor, si hay alguien que estamos esperando a que regrese, Señor, seas tú el que lo atraigas hacia ti. Que pueda, así como tú nos llamaste un día y nos sacaste, Señor, de las tinieblas, y nos trajiste a tu luz admirable, de esa misma manera podamos hoy encontrarnos como familia tuya, como ese pueblo, Señor, que tú adquiriste, ese real sacerdocio que nos has dado, Señor,
por la sangre preciosa de tu Hijo Jesús, que le costó la vida para que nosotros pudiésemos vivir en la libertad de tu evangelio, para que pudiésemos caminar en la verdad de tu palabra y para que pudiésemos ver a través de la fe que has derramado sobre nosotros, Señor, confiando en ti, no en nuestras capacidades, confiando en lo que tú nos has dejado, Señor, que cosas nuevas veremos en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. La semana pasada nos llenamos de tanto regocijo, de tanta gratitud. ¿Por qué? Porque era un tiempo de celebración. Quisimos darle gracias a Dios por todo lo que nos ha permitido hasta el día de hoy vivir. Todo eso, créanme, que está formando un carácter dentro de ti, dentro de mí. Hoy queremos hablar especialmente del Evangelio de Juan, y quiero que busquen sus Biblias, que tengan su palabra a la mano, para que sigamos un pasaje hermoso. Está en Juan 6, del verso 1 al 15, y habla de un milagro que no solo lo relata Juan, lo relatan los 4 evangelios. Y es cuando Dios, Jesucristo, alimentó a más de 5,000 personas. Ahí se habla de 5,000 hombres, pero según los estudiosos, si contamos las mujeres y los niños, podría hacerse un análisis de que eran entre 15,000 y 20,000 personas. Esto fue tan notorio en la época que fue un milagro que no solo fue percibido por sus discípulos, fue percibido por un pueblo entero. Más de 5,000, imagínense, de entre 15 a 20,000 personas pudieron presenciar este milagro. Y es tan importante que los 4 evangelios lo narran y lo mencionan cada uno desde su óptica y perspectiva, pero es muy interesante que podamos ver algunos detalles que hoy podamos extraer de la Escritura y que podamos llevarnos como una palabra de aliento para nuestra vida, para que veamos en el Dios que tú y yo hemos confiado. Vamos a leernos todos juntos, desde el verso 1 hasta el 15. Señor, leemos tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Inspíranos, abre nuestro corazón a ser receptivo a lo que tienes hoy para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Después de esto, fue Jesús al otro lado del mar de Galilea, en Tiberias, y le seguiría gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Y Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: he aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús le dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, cuánto querían. Y cuando se hubieron saciados, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, y de los 5 panes de cebada sobraron
a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijo: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Varios principios y varias cosas podemos sacar de esta hermosa porción y esta historia. Una de las cosas que el escritor Juan menciona era que la fama de Jesús se había divulgado por toda Galilea, porque era notorio entre la gente del pueblo los milagros y los prodigios que estaba haciendo Jesús, sanando a los enfermos. No solo eso, hay un detalle que si lo podemos ver, era que en el Evangelio de Marcos habla, déjenme buscarle aquí a ver si lo tengo, pero Marcos hace una óptica de esta narración de que ellos venían de haber ministrado porque hablaba acerca de que Dios había encomendado a sus discípulos, a los 12, para llevar una comisión de sanar enfermos y echar fuera demonios, y venían cansados. Él relata esta historia de que venían cansados y se habían apartado a este lado, pero la multitud les siguió. Estaba cerca la Pascua. ¿Qué representaba la Pascua? Estamos en el versículo 3, subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos a recostarse y a descansar. Pero en el 4 vemos que se acercaba la fiesta de la Pascua, y Juan narra esto porque la Pascua era una fiesta significativa para los judíos que representaba aquella salida de la esclavitud de Egipto, en el cual Dios los libertó y les entregó la promesa de vivir en una tierra nueva. Felipe, al cual Jesús en el verso 5 le dice: cuando a Jesús alzó los ojos, vio que había venido una gran multitud y dijo a Felipe. Según lo que narran las escrituras, Felipe era uno de los varones al que Dios había llamado a seguirlo, y él era de la región de Betsaida. ¿Se acuerdan cuando lo leímos en los primeros capítulos de Juan? Probablemente Jesús le menciona esto a Felipe. ¿Por qué? Porque era el que tenía la aldea más cercana para hacerle el comentario de que era necesario de que fueran a buscar provisión para alimentar a los 5,000. Hay varios principios que quiero rescatar aquí, importantes. Número 1, ¿qué quería el Señor dejar con esta enseñanza? La primera pregunta era, Él quería probarlo, porque aquí el verso 6 dice: pero esto le decía para probar a sus discípulos. ¿Qué quería probar el Señor? Bueno, estos hombres habían venido de ese recorrido de ver la gloria de Dios manifestada no solo una sola vez. Probablemente ellos también estuvieron, y seguramente porque lo cuenta la Biblia, que estaban cuando Él convirtió el agua en vino. También estuvieron con Él en las aldeas cercanas de Galilea para poder transformar y ver cómo hacía los milagros de sanar a los enfermos, de sacar y expulsar demonios. Y estos hombres que habían estado tiempo con Jesús responden de una manera muy natural y sabia, que es particularmente, perdón, mi esposa haciéndome seña por allá: quítate el tapabocas que estás solo. Bueno, estos hombres venían de ver al Dios maravilloso al que le servían. Y lo que el Señor quería probar en sus discípulos particularmente era cuánta fe tenían ellos en ver que ese Dios milagroso, ese Dios poderoso, podía cambiar la circunstancia de lo natural, que era, imagínense, entre 15 y 20,000 personas, alimentarlos solamente con 5 panes y 2 pececillos. ¿Cuál fue la respuesta natural de Felipe? Señor, mira,
si aún tuviésemos 200 denarios y compráramos pan, 200 denarios representaba para la época el salario de 5 o 6 meses de un jornalero. Y aún todo ese trabajo de una persona, el dinero, es decir, no contaban con el recurso económico como para saciar el hambre de todas esas personas que se habían reunido allí a escuchar una enseñanza y a seguir a Jesús, no solo por la enseñanza que él estaba dando, sino porque lo estaban buscando, pues habían visto los prodigios y milagros que él estaba haciendo. La solución de Felipe fue, bueno, ¿será que vamos y compramos? Pero aún con el dinero que tenemos no podemos alcanzar para que por lo menos uno de ellos coma un poco. Como lo dice el verso 7, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poquito de comida. Pero uno de sus discípulos, Andrés, contrasta esta historia de la lógica humana. ¿Cuántas veces usted ha tenido recursos, tan pocos recursos en sus manos, que de repente ha dudado de la capacidad de que Dios pueda hacer algo con esos pocos recursos? Este hombre no estaba viviendo una irrealidad, aunque sabía que había un Dios poderoso. Se parece mucho también a nuestro corazón muchas veces cuando aplicamos la lógica y queremos hasta sugerirle a Dios en nuestras oraciones cómo debe hacer las cosas para saciar nuestra necesidad. Pero este Andrés, en contraste, trae un pequeño niño, y Dios contrasta a hombres que estaban caminando junto con Jesús, sus discípulos, lo contrastan con un niño. Este niño simplemente vino con lo poco que tenía. De repente su mamá, su papá le habían preparado esa pequeña vianda para poder pasar la noche o comer una merienda y poder aguantar el tiempo que iban a pasar allí con Jesús, porque sabían de su fama, sabían de su poder. Y Jesús agarra y contrasta la fe y el amor de un niño que simplemente dispuso a ofrecer esos panes y esos peces, y se lo lleva a través de Andrés a Jesús. ¿Y qué le dice Jesús a sus discípulos? Fíjense lo que le dice. El versículo 10. Jesús le dijo: hagan recostar a la gente en aquel lugar. Y se recostaron como un número de 5,000 varones. Dios iba a obrar un milagro y estaba probando la fe de aquellos hombres. Simplemente agarró lo que tenía a la mano, porque Dios es maravilloso, tiene una capacidad de que con lo poco que tú puedas tener, puede hacer grandes cosas. Dios no está esperando a que tú lo niegues todo, porque en el caso de Felipe, él no ofreció nada. Él lo que dijo fue: mira, ni 200 denarios eran capaz para saciar esto. Pero este niño, de lo poco que tenía, ofreció de eso poco para que Jesús pudiese tomar esa pequeña porción y hacer lo que él quería hacer, que era un milagro ante los ojos de toda esa gente. Y cuando Jesús hace el milagro, le deja en contraste aquí en la Escritura el hecho de que era necesario que sus discípulos obedecieran y que pudieran ir y seguir su sugerencia, su orden de hacer recostar a la gente para poder orar al Padre y completar el milagro que tenía que hacer, que él ya sabía que iba a hacer. ¿Qué nos saca esta pequeña porción de la Escritura? Que muchas veces nuestra fe, un poco de fe, como dice el Señor, que fuera como un grano de mostaza, acompañada de obediencia, es el ingrediente poderoso para ver los grandes milagros de Dios. Muchas veces hemos concebido ideas y hemos entrado en lógica de lo que Dios nos ha dejado, pero ¿saben algo? A veces no juntamos los dos ingredientes. O tenemos fe y mucha fe en que cosas grandes pueden suceder, pero no somos obedientes. O muchas veces somos obedientes, pero no creemos que Dios lo pueda hacer. Pero Dios nos deja esta porción de la palabra para que, juntando las dos cosas, fe y obediencia, podamos ver cómo Dios puede obrar grandes milagros en nuestras vidas.
Número 11. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, lo repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuantos quería. Quiero rescatar algunas porciones que resalté aquí de esta enseñanza. Dice: nosotros también atravesamos por épocas en nuestra vida en la que parece que todo va sobre ruedas, mientras que otros solamente encontramos obstáculos en el camino. En ambos casos, nuestra fe está siendo probada. ¿Cuál será nuestra respuesta? ¿Nos olvidaremos de Dios porque todo nos va bien, o pensaremos que ya no lo necesitamos? ¿O nos estaremos hundiendo en medio del problema y dejaremos a Dios, dudando incluso de su amor y del poder para ayudarnos? En cada momento Dios está buscando si existe en nosotros una fe genuina y capaz de someterse a varias circunstancias. Yo quiero que busquen en su Biblia Romanos 8:28. Porque muchas veces nosotros hemos leído que en Romanos 8:28 nos dice, ¿qué dice Romanos 8:28? Vamos a leerlo todo a la misma vez. ¿Lo tienes ahí en pantalla? Ajá, 1, 2 y 3. Algunas cosas nos ayudan a bien. Cuando estamos celebrando y estamos en la cúspide de una montaña, esas cosas también estarán obrando para bien. Pero cuando estamos en lo más bajo, en el subsuelo, atravesando pruebas y penurias, ¿será que la muerte de alguien, el sufrimiento de otra persona, será que eso también nos ayudará bien? Saben que en todas circunstancias, tanto buenas como malas, Dios está probando nuestra fe. Él está formando un carácter, pero es necesario la confianza depositada en Él. Por eso muchas veces nos permite vivir situaciones difíciles. Se trata solo de probar cuánta confianza tienes en Él. Si esto que te ha ayudado, si esto que has leído y ha nutrido tu vida, es parte de lo que tú comienzas a vivir. Porque ¿sabes algo? Hay procesos en nuestra vida que a veces son cíclicos. ¿Y por qué? Porque todo buen maestro, cuando da una cátedra, también necesita probar si sus alumnos recibieron la enseñanza que les quiso impartir. Es parte de la preparación de nuestra vida. Y muchos de nosotros vamos a ser probados constantemente, aún con cosas muy dolorosas, que de repente no tenemos ni siquiera respuesta, pero que en todas esas Dios dice que nos van a ayudar para bien. Porque muchas veces hemos vendido un evangelio de prosperidad, un evangelio de optimismo, pero también tenemos que ser realistas, que Dios dijo en su palabra que en el mundo hallaremos aflicción. No es a través de las gloriosas, poderosas cosas que hace Dios para saciar nuestra necesidad, porque aquí, si lo vemos más adelante, en el versículo 13, dice: recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Había un principio para Dios, que aún los recursos inagotables que Él puede darte y suplirte, también aún en eso tenemos que ser buenos mayordomos. Porque muchas veces pensamos que en la época de bonanza tenemos que agarrar todo lo que tenemos y vivir al máximo y gastarnos sin pensar en que un día también tendremos que rendir cuenta por todo lo que Dios puso en tus manos para que lo administraras de una manera fiel y garante. Porque hasta
de esas cosas Dios no va a pedir cuenta. Y te voy a hablar de cosas puntuales para que hoy reflexiones. ¿Qué estás haciendo con tu familia? ¿Qué estás haciendo con tus hijos? ¿Qué estás haciendo con tu relación? ¿Con tu trabajo? ¿Qué estás haciendo en cada una de las cosas que Dios te ha puesto fielmente y te ha confiado? ¿Será que tú estás viendo que Dios pueda suplir tu necesidad, como buscaron estos más de 5,000 hombres que fueron ante Jesús simplemente para que saciara una necesidad en el momento? ¿Cuál era su necesidad? Que lo sanara y que le alimentara el hambre que tenían. Fíjense que más adelante el Señor le dice que lo buscaron para hacerlo el rey. De verdad, este era el que anunciaba, el profeta que anunciaba las Escrituras, y querían hacerlo rey. ¿Por qué? Le voy a leer esta porción. Dice: para cumplir su propósito, el Señor usó los escasos recursos de un niño y los convirtió en un grandioso milagro. Este siempre es el patrón del Señor: convertir pequeñas cosas en cosas que nadie le da importancia, en cosas que puedan darle valor a los que verdaderamente han creído en Él. Fíjense, es lo mismo que pasó con Moisés cuando tomó una pequeña vara para mostrarle a su pueblo que él era el Dios. También le pasó con Goliat, que simplemente puso una quijada de burro, y con una quijada de burro pudo vencer a 1000 filisteos. También a David, una pequeña ondita la convirtió en un recurso para derrotar a un gigante. Eso está en Éxodo 7, la primera enseñanza de Moisés, Éxodo 7 del 8 al 9. En primera de Jueces 17, 49 al 50. En primera de Samuel la de Goliat, y la de Jueces es 15, 15. Pero miren algo hoy en día, cómo lo deja en el Nuevo Testamento el Señor establecido. El apóstol Pablo insiste que los mismos principios pudieron operar en nosotros hoy en día, y él deja esta palabra que dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos los sabios según la carne, ni muchos los poderosos, y ni muchos los nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, al fin de que nadie se jacte en su presencia. Y por aquí, en medio de este gran milagro y la excitación del pueblo, vemos que en aquellos días se preparaban todos en Jerusalén para celebrar la Pascua. Este ambiente de excitación rápidamente empezaron a planear que llevarían a Jesús con ellos a Jerusalén para que Él fuera el líder soñado, que podía liberarlos del yugo romano, a semejanza de lo que había pasado en Egipto, y establecería el reino de Dios en la tierra. Ya ellos imaginaban una época de esplendor cual nunca antes habían conocido, y Jesús como rey en Jerusalén. Nunca les haría falta comida gratis, porque lo habían vivido en ese momento. Otra de las cosas es que acabaría con toda la tragedia humana, con la enfermedad, la muerte. Cosas que muchas veces nosotros podemos creer en nuestra vida. ¿Cuántas veces nos llegamos nosotros por un evangelio equivocado de buscar a Dios simplemente para que saciara nuestra necesidad? Para que nos diera poder o nos diera el alcance económico que necesitamos para poder vivir bien. O de repente porque tenías la necesidad de alguna solución. Déjenme decirles que todo esto es producto de una sola cosa. Estos son los frutos de lo que opera en el corazón del hombre.
Les pregunto algo. ¿Ustedes creen que Jesús sería capaz de acabar con toda la miseria de este mundo? Con todo el hambre y la enfermedad que hoy en día existe. ¿Sería capaz de acabar con todo eso? ¿Y por qué no lo hace? Porque el principio de Dios en esta enseñanza se cumple hoy en día. Él no quiere mitigar todas esas cosas. Él quiere simplemente acabar con la raíz de todos los males que producen esas cosas: enfermedades, miseria, muerte, guerras. ¿Y qué es lo que produce eso? Nuestra rebelión, nuestro pecado contra Él. Eso es lo que corrompió al mundo. Y Jesús simplemente deja en contraste que Él se alejó y se alejó y se fue a un monte solo, porque su propósito no era satisfacer las necesidades del momento de un pueblo, ni mitigar su dolor. Al igual que ahora Dios no lo permite, porque Dios lo que quiere es que puedas comenzar a vivir una relación con Él, para comenzar a sacar dentro de nuestro corazón el pecado que nos asedia, la lucha de nuestra carne contra las cosas del Espíritu. Porque un día Él dijo que todas estas cosas se iban a establecer en su reino. Ya no habrá más llanto, miseria, hambre, ya no habrá más temor. Pero simplemente cuando Él venga, y Él está haciendo una obra regenerativa en cada uno de ustedes. Entonces, lo que más nos aleja de Dios es nuestro pecado y nuestro orgullo. Uno de los principios que puedo ver tangibles de esta palabra es como cierra: pero entendiendo Jesús, que está en el verso 15, que iban a venir a apoderarse de Él para hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Quiero cerrar con esto. Solamente la predicación del Evangelio puede producir cambios permanentes en la persona y en la sociedad, como nunca podrá hacerse con acciones sociales. Hay muchas iglesias que son conocidas por su acción social, porque están acabando con la mucha miseria que hay en el mundo. Y Dios ha dejado en su palabra algo que nunca ha dejado de ser una realidad, que dice: la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Hermanos, quiero que entiendan que la miseria de este mundo no va a acabar por lo mucho que nosotros podamos saciar la necesidad de alguien. Siempre va a haber más necesidad, siempre va a haber más hambre, siempre va a haber hombres y mujeres necesitando de que le prediquemos el Evangelio de salvación. Pero ¿cuántos de esos obreros hoy están aquí dispuestos a renunciar a su zona de confort? A dejar sus argumentos vacíos. Porque si entendiéramos que un día estaremos cara a cara con el Rey de Reyes, nos preguntará: ¿qué hiciste con tu vida? ¿Qué has entendido tú de lo que se trata mi reino? ¿Cómo me estás representando? No podremos darle las excusas que muchas veces damos. La gasolina se me acabó, se me fue el internet, no tengo gas, no tengo ni siquiera comida. Señor, tú conoces mi necesidad, ¿por qué no la suples para yo poder ir a alabarte? Porque la actitud de nuestro corazón primero debería ser: en donde esté tu tesoro. ¿Sabes a dónde va a estar tu corazón? Allí donde está el tesoro tuyo. Y si tu tesoro está en Cristo Jesús, tú dices: en los negocios de mi Padre me es necesario que yo esté. Porque esto no se trata de ti, mi hermano. Déjame decirte que eso se trata de que lo que Dios puede hacer a través de ti. Muchas veces hablamos de la super gracia, del super amor de Dios, y eso al día de hoy se ha infiltrado tanto en la iglesia que toleramos pecados tan recurrentes como el adulterio, como la homosexualidad, como diciendo que Dios, el amor de Dios, todo lo soporta y es una realidad, todo lo tolera. Pero tolera al pecador, no al pecado. Dios también es fuego consumidor. Pero ¿quién le va a dar convicción de esto? ¿Ustedes? ¿A los pecadores? Solamente el Espíritu Santo de Dios, por la obra regenerativa de su palabra, es el que nos da convicción a nosotros de los cambios que tenemos que producir. Y hoy yo le hablo a un pueblo que muchas veces
ha podido estar al límite de un barranco pensando que su gracia es tan infinita y su paciencia es tan infinita que muchas veces estando al borde del precipicio, creemos que sí, porque creemos en un Dios que es bueno y amoroso, podemos hacer lo que queramos. El mismo Pablo que dijo que lo que no quería hacer era lo que él hacía, también fue el mismo que dijo: si sobreabundó el pecado, ¿acaso sobreabundará la gracia? ¿Qué dijo él? De ninguna manera. Hermanos, nosotros tenemos responsabilidad. Como Dios probó a estos hombres que estaban caminando con Él, quería aumentar su fe. Y es momento de que nosotros podamos hoy llevarnos como fórmula secreta las dos cosas que Dios quiere formar en nosotros. ¿Cuántos de ustedes están luchando en su carácter? ¿Cuántos de ustedes están doblegando su carne, no para hacer lo que ustedes quieren? Porque de repente tú vas a encontrar argumentos y argumentos hasta lógicos que apoyen tu teoría, pero cuando lo tamizas por aquí, por esta palabra, te vas a encontrar con la triste realidad de que tú no eres nadie y de que Él lo es todo. Y lo que está formando, si estás luchando, créeme que estás luchando, es porque Él está formando algo nuevo en ti. Pídele que te revele qué es lo nuevo que está formando en ti, porque cuando vivimos el engaño, ¿sabes algo lo que hace el engaño? Te lleva de manera desenfrenada a creer una gran mentira. Y crees la mentira porque simplemente estás engañado. Tú crees que estás en una verdad, hasta que nosotros podemos ver la realidad de su espíritu. Nos hace ver que necesitamos ser como estos hombres, usar una fórmula secreta: fe, pero también obediencia, para que podamos ver los milagros de Dios suceder. Yo quiero que se pongan sobre sus pies y que podamos orar. Sé que tú estás presente aquí en este lugar. Tu palabra declara que cuando dos o más se reúnen en tu nombre, tú estás en medio nuestro. Sé que tu Espíritu Santo se pasea en medio de los corazones de los que hoy hemos venido a buscarte a ti. Señor, algunos estamos luchando con nuestro carácter. Otros estamos luchando con argumentos que se levantan en contra de ti en nuestra mente. Otros simplemente están sufriendo, Señor, en el corazón por batallas, producto de nuestras malas decisiones. Pero qué bueno que esto no se trata de nosotros. Qué bueno que se trata de ti, Señor, y de lo que tú prometiste que ibas a hacer. Hoy, Jesús, nos declaramos incompetentes ante tu poder y soberanía. Señor, tú eres el que puedes rescatar al que se había perdido, porque un día yo estuve allí perdido también. Señor, que nuestros labios nunca condenen la actitud pecaminosa de otros, porque nos puedes recordar que ahí estuvimos nosotros también. Que nuestro corazón sea un corazón lleno de amor, lleno de bondad, como lo que tú eres en esencia, para invitar, Señor, a aquel que tiene una necesidad ferviente de conocer tu realidad, de que no se sienta como un huérfano, sino que se pueda sentir como un hijo amado, en el cual tú tienes complacencia. Señor, hoy te entregamos esta batalla, esta lucha, Señor. Yo te entrego especialmente el gobierno de esta iglesia, Señor. Yo te entrego especialmente, Señor, la dirección de tu iglesia, para que seas tú, Señor, el que como cabeza siempre estés dirigiendo este lugar. Señor, yo te entrego, Señor, todo lo que soy, porque no soy nadie. Señor, y oro por mis hermanos. Oro porque yo sé que en las luchas que estamos teniendo, porque a mí me duelen sus luchas, Señor, solamente declaro y pido misericordia ante tu trono de gracia, para que tú puedas darnos el oportuno socorro, Señor. Solamente proviene de ti. Tú eres el que lo puedes hacer. Tú eres nuestra fuente.
Muchas veces acudimos al médico y el médico ve síntomas, Señor, pero no nos manda una medicina para acabar con el síntoma, sino que su diagnóstico es para acabar con la enfermedad, la raíz de la enfermedad. Señor, si tuviésemos cáncer, a lo mejor con una dosis de morfina se nos quita el dolor, pero ¿acabaría con el problema? No, Señor. A veces queremos que nos deje algo para el dolor, pero eso no acabaría con nuestro problema. Nosotros necesitamos que tú eres el mejor médico, Señor, que nos deje el diagnóstico correcto. ¿Qué tenemos que cambiar? Señor, sé que el proceso puede ser doloroso porque a veces tenemos que ser sometidos a cirugías para extirpar el cáncer, a quimioterapia, Señor. Y eso nos va a doler, pero es necesario para erradicar el conflicto que hay en nuestro corazón, que es el pecado que se revela contra ti constantemente, Señor. Gracias porque sé que aquellos hombres y mujeres a los cuales tú hoy le dices: no te condenes más, ya está bueno de que te condenes, tú eres mi hijo, tú eres santo ante mis ojos. Y voy a comenzar una obra de santificación en ti. Comienza a caminar en los pequeños cambios que te he dicho que hagas en tu vida. A lo mejor has escuchado palabras dolorosas de parte de otros, pero dentro de esas palabras hay una realidad que alguien está viendo que tú no puedes verte. Y Dios está hablando a tu corazón para que a través de esas palabras dolorosas tú también puedas evaluar y examinarte a ti mismo y cambiar tu realidad. Porque la palabra de Dios declara que hasta las piedras hablarán si Él quiere. Para que la obra que comenzó un día en ti pueda irla perfeccionando hasta el día que estemos en su presencia y seamos varones perfectos. Pero el Señor también necesita que perseveremos, que nos santifiquemos, que no juguemos con su paciencia, porque también tiene límites, y que podamos ir cada día, cada minuto, cada segundo que respiremos ante su presencia para hallar ese socorro y ese milagro que necesitamos, de limpiarnos cada día a través de su palabra y de pasar tiempo con Jesús. Señor, oro para que quites toda distracción de nuestras vidas que esté ocupando, porque muchas veces la metrópolis del día a día nos ocupa tanto en el hacer, que dejamos de pasar tiempo contigo. Queremos estar más tiempo contigo, queremos que las personas nos huelan y puedan olerte a ti, porque hemos pasado tiempo contigo. Restaura la condición de nuestras familias. Ayúdanos a vivir en tu poder, en el poder del Evangelio. Ayúdanos a predicar la buena nueva y anunciarle a otros, Señor. Pero primero que comencemos por nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestra esposa. Que no veamos más la necesidad de afuera que lo que está ocurriendo dentro de nosotros. Porque dice Timoteo: quien que desee gobernar bien su casa, no primero es probado en el gobierno de su interior, en su intimidad, en su propio hogar. Señor, palabras para mi vida, para mis hijos. Ayúdame a ser un hombre que pueda darle el reflejo de lo que tú has transformado en mí a mis hijos, para que el día que vean a ese Dios, Señor, a través de su papá, puedan decir: Jesús es una realidad, Jesús es mi verdad, Jesús es suficiente para mí. Gracias por la juventud de esta iglesia. Gracias por cada hombre y mujer que se levanta de mañana a buscarte en intimidad. Gracias por unirnos hoy, en este momento, con un mismo propósito. Aunque somos distintos todos, hoy estamos orándote en un acuerdo, Señor. Tú no te resistes al poder del acuerdo. Queremos que nos transformes. Queremos que nos des una vida distinta. Que podamos reflejar tu reino en nuestro hogar, en nuestra vida,
y sobre todo aquí en tu iglesia, Señor. Quita toda hipocresía de aparentar algo en nuestra iglesia que no somos en nuestra casa. Danos el valor de reconocer, porque la vergüenza no puede limitar el poder que hay en la libertad, que es andar delante de ti, de tu presencia. El hombre se avergonzó cuando pecó, y está bien tener conciencia de vergüenza para no volverlo a hacer, pero también tenemos que dar testimonio de que eso no nos señala ni nos acusa, porque tú nos has dado santidad oportuna, nos has dado libertad, Señor, en tu presencia. Y te doy gracias por esta prédica, te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por cada familia, por cada hombre, por cada mujer. Si hay alguien aquí, Señor, que hoy quiere invitarte a entrar en su corazón, y como dice Romanos 10, 9 y 10, que si confesamos con nuestra boca que tú eres el Señor y creemos en el corazón que tú levantaste a Jesucristo de entre los muertos, Señor, seremos salvos. Si hay alguien aquí que quiera invitar al Señor a su vida porque necesita comenzar algo nuevo dentro de ti, necesitas comenzar a vivir en la esperanza de que un día estaremos cara a cara con el Rey de Reyes y Señor de Señores en un reino. Pero mientras eso llega, necesitamos creer y caminar en su palabra, en su verdad, para ser transformados a la realidad que Dios tiene en el reino milenial y aún por la eternidad, cuando todas las cosas serán regeneradas. Invítalo en tu corazón, dile que te perdone de todos tus pecados, y seguro Él lo va a hacer. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos con nuestra boca que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Acéptalo como tu Señor y Salvador, el suficiente. Bájate del trono de las decisiones de tu vida e invítalo a Él a que comience a mostrarte el camino. Y te aseguro que hoy Dios está escribiendo en el libro de la vida tu nombre por esa decisión que has hecho. Te damos gracias, Padre, por cada alma que hoy abre su corazón ante ti y te recibe como tu Señor y el único Salvador suficiente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias.